Gracias por continuar en sintonía de este noticiero del RENAP. Hoy hablaremos ampliamente sobre los certificados y constancias que se emiten en cualquiera de las 340 oficinas. Estos regulan un estatus civil y gozan de seguridad. Son más de 30 tipos de certificaciones y constancias. ¿Sabe usted cuáles son? Conozcamos a continuación los más comunes. La inscripción de la vida y la muerte de una persona guatemalteca están en los archivos del Registro Nacional de las Personas RENAP. Tanto una inscripción de nacimiento como una de defunción son parte de los servicios que presta la institución. Y para tener un documento que ampare dicho trámite, se emite un certificado que, para ambos casos, hay características que son importantes de conocer. La certificación de nacimiento es el documento que más se solicita en la institución. Solo el año pasado se emitieron 335.133. Se utiliza para dar certeza que una persona cuenta con una identidad y en él están todos los datos personales. Mientras que el certificado de defunción es el segundo que más se emite en RENAP. En el 2020 se registró 96.173 decesos y sirve para tener una constancia que una persona perdió su estado civil. Con el documento se pueden hacer trámites como reclamos de herencias, cobros de seguros de vida, cobros de pensiones, cuentas de ahorro e inversiones y liquidaciones de deudas. Ambos certificados tienen un costo de 25 quetzales y se puede acceder a ellos en línea por medio de la página www.renap.gov.gt. Cada documento puede ser validado de su veracidad por medio de 5 medidas de seguridad que están plasmados en la impresión. También RENAP emite documentos legales que indican el estado civil del ciudadano. Ejemplo de ello son las constancias de soltería. ¿Sabe usted que existían? Según el Acuerdo de Directorio 58-2015 del Registro Nacional de las Personas RENAP, establece que la certificación registral es el documento legal emitido por esta institución, a través del cual se da fe pública de los hechos y actos relativos con el estado civil, capacidad civil de las personas naturales y demás datos de identificación. Podrá ser emitida por medio electrónico o de manera presencial, y en casos excepcionales el sistema manual, todas con una validez de 6 meses. Dentro de todas las certificaciones que RENAP emite, se encuentran las que tienen mayor demanda, siendo estas la certificación de matrimonio, el certificado de soltería y el certificado de unión de hecho. El certificado de matrimonio, como su nombre lo indica, da fe del acto de matrimonio contraído entre un hombre y una mujer. En él consta fecha y lugar donde acontece el evento. También se encuentra el certificado de unión de hecho, que normalmente lo solicitan quienes hayan decidido unirse libremente y que no es un equivalente al matrimonio, pero que después de 3 años de convivir bajo el mismo techo, la ley brinda las mismas garantías para ambas personas. Finalmente se encuentra el certificado de soltería, mismo que da validez al estado civil de los ciudadanos que no tienen un matrimonio asociado. Es un requisito indispensable en gran variedad de gestiones, como requerimientos en préstamos bancarios, cobros de herencias, seguros o incluso hasta como parte del expediente de un trabajador. En los 3 casos anteriores, la certificación tiene un costo de 25 quetzales y una vigencia de 6 meses según la ley. Y para aquellos cuyo común denominador es no haber nacido en el país, pero necesitan una constancia de su estadía, también hay documentos legales que los amparan. Vea a continuación cuáles son. ¿Qué tal, Katherine? Muchas gracias. En efecto, para continuar con el tema de las certificaciones, que es el tema que se trata en este InfoRenap GT, me encuentro en este momento con el licenciado Jacobo Cifuentes, que es registrador civil. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre las certificaciones de guatemalteco naturalizado y también guatemalteco de origen. Muchas personas, pues, obviamente desconocen que existen estas certificaciones, pero es importante dar a conocer de qué se tratan estas certificaciones y cómo se pueden obtener. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros en InfoRenap. Explíquenos sobre estas 2 certificaciones que he mencionado y cómo obtenerlas acá en RENAP. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Como usted bien lo dijo, tenemos las certificaciones de guatemalteco de origen. Una pequeña diferencia entre guatemalteco de origen y el naturalizado. El de origen son aquellas personas nacidas dentro del país guatemalteco, en naves o aeronaves o hijas de padres guatemaltecos nacidos en el extranjero. A ellos nuestra Constitución Política de la República los considera como guatemaltecos de origen también, con los mismos derechos y obligaciones que un guatemalteco nacido en nuestro país. Y los guatemaltecos naturalizados son aquellos guatemaltecos
que no son nacidos dentro de nuestro país ni son considerados de origen. Son aquellos extranjeros los cuales quieren optar a la nacionalidad guatemalteca, ellos se los considera como guatemaltecos naturalizados. Para poder obtener estos certificados es de una forma muy fácil, muy sencilla. De dos formas, podría ser de una forma presencial en cualquier oficina registral del Registro Nacional de las Personas. Estos certificados tienen un costo de 25 quetzales, los pide, como usted bien lo dijo, guatemalteco de origen, ya sea de libro o de sistema, dependiendo de la fecha en que fue inscrito. O también los podemos solicitar mediante los sistemas electrónicos que brinda RENAP, de una forma fácil y sencilla. Muchas gracias por ampliarnos esta información, licenciado Jacobo Cifuentes. Él es registrador civil del RENAP. Ya lo conoce usted. Si quiere obtener más información sobre este tema de las certificaciones, puede ingresar al www.renap.gov.gt. La información que tengo, compañeros, ya en el estudio. Regreso con ustedes al set de Info RENAP GT. Gracias, Julio. Tal como lo indicábamos al inicio, son más de 30 certificados y constancias. Para conocer más de cuáles son las disponibles, lo invito a que ingrese a www.renap.gov.gt. Mientras, Jasmine Alvarado nos explica sobre los certificados de DPI y qué son. La certificación de documento personal de identificación es un documento de carácter y validez legal en el que se hace constar que una persona ha tramitado su documento personal de identificación DPI conforme a los registros que obran en el Registro Nacional de las Personas. En este claramente se detalla el nombre completo del ciudadano, lugar y fecha de nacimiento, su estado civil, sexo y el número de cédula de haber tenido una. Expresamente se cita la fecha en la que se emitió el DPI, cuándo vence, el número de serie de la tarjeta de policarbonato y la cantidad de veces que se ha repuesto. El certificado de nombre, por su parte, da fe y legalidad del cambio directo en el registro civil. El cambio de nombre es un trámite que requiere el acompañamiento de un abogado y cuando todo esté listo, debe acudir a RENAP, donde la inscripción no tiene ningún costo. El nuevo nombre se mostrará en su DPI, pero en la certificación de nacimiento seguirá siendo el mismo y contará con una anotación. Se debe mencionar que realizar la modificación de nombre o apellido no evade responsabilidades civiles ni penales. Tampoco quita derechos de padres hacia hijos ni créditos adquiridos. Para empezar, ¿cuáles son las funciones del Departamento de Asesoría Registral? Así es, quisiera comentarles primeramente que el Departamento de Asesoría Registral es el ente asesor del Registro Central, por lo cual nos encargamos de asesorar a los 340 registradores a nivel nacional y al registrador central de las personas. Al decir asesorar, ¿sobre qué temas se asesora a los registradores y al registrador central? Así es, el Departamento de Asesoría Registral asesora únicamente en temas registrales. ¿Cuántos profesionales integran el departamento? Actualmente en el departamento contamos con 7 abogados y notarios, más los asistentes que tenemos que nos asisten en diferentes temas. Es importante saber, el Departamento de Asesoría Registral brinda pues justamente eso, la asesoría a los registradores civiles de las personas en todo el país, a los 340 registradores. Así es, nosotros asesoramos a todos los registradores a nivel nacional e incluso operadores que nos contactan para preguntarnos sobre diferentes temas e inclusive también pues emitimos opiniones registrales solicitadas por las diferentes direcciones del Registro Nacional de las Personas. Este tipo de asesorías a requerimiento, en todo caso, de todos. Así es, todo es requerido a requerimiento de parte, ¿verdad? Otro tema es, ¿qué son las cancelaciones? Así es, el tema de las cancelaciones está fundamentado en nuestra ley del Registro Nacional de las Personas, Decreto 90/2005, está en su artículo 82, el que nos indica que las cancelaciones, valga la redundancia, sirven para cancelar, en este caso, un acto de materia registral, que es una inscripción. O sea, en este caso podría ser de una doble inscripción. Así es, una doble inscripción o inclusive una doble anotación. ¿Qué sería eso en términos no tan legales, una doble inscripción o una doble anotación? Pues básicamente la doble inscripción, cuando tenemos 2 inscripciones de una misma persona, ya sea con los mismos datos registrales o con diferentes datos registrales. ¿Y qué beneficios trae para una persona el hecho de las cancelaciones
en una doble inscripción. Así es, pues para la población que tiene este problema de doble inscripción o doble anotación, por ejemplo, una doble anotación en tema de un matrimonio, más que todo es importante que una persona obviamente tenga solo una inscripción y una anotación de lo que sea, ¿verdad? Porque no podemos tener nosotros dos inscripciones de un mismo hecho. Exacto, que nos indiquen que somos, digamos, guatemaltecos con libro, folio y partida diferente. Esto entraría pues en una controversia, ¿verdad? Porque es una contradicción de datos registrales. Entonces, pues prácticamente nosotros en el departamento de asesoría entramos a analizar estos casos y se trata de brindar pues una resolución al hecho. ¿Y cuál es el análisis que se realiza en esto? Pues es un análisis bastante completo, ¿verdad? Porque nosotros entramos a analizar las dos inscripciones y tratamos de encontrar cuál es la raíz del problema de la doble inscripción. Muchas veces este problema deviene de inscripciones que se realizaron en las municipalidades. Es decir, que por error humano se incurría en doble inscripción. A veces, pues, nosotros nos hemos enterado que en las municipalidades llegaba la persona y solicitaba la inscripción de su hijo y solo lo anotaban o dejaban los datos en un papelito. Entonces, la persona encargada de realizar las inscripciones, al momento de transcribir esta información en los libros, a veces pues lo hacía doble, ¿verdad? O digamos, dejaba los papelitos ahí y no tomaba el cuidado de que fueran desechados. Entonces, a veces aparecían en el día siguiente la misma inscripción con los mismos datos de la misma persona. Durante el mes de enero de 2021, 11.691 personas solicitaron su DPI por primera vez, mientras que 11.315 lo renovaron, según la Dirección de Informática y Estadística. Asimismo, 202 personas lo repusieron por robo o pérdida y 3.622 porque se venció su vigencia. Al regresar, es un deportista extremo que está dejando huella. El año pasado participó en el Rally Dakar del continente asiático.